En el complejo cruce entre la política y religión, pocas figuras han logrado provocar tanta polémica y fascinación como Donald Trump. Su ascenso desde el mundo empresarial hasta ocupar la presidencia de los Estados Unidos lo ha transformado en un personaje emblemático, capaz de dividir y unir con la misma intensidad. Para algunos, su influencia se reduce a la habilidad de un estratega que sabe manejar los sentimientos de las masas. Para otros, Trump es mucho más que un político común, un hombre destinado a jugar un papel clave en el diseño superior, tal vez incluso divino. Esta percepción de Trump como un elegido de Dios no surge de la nada. Se fundamenta en una serie de acontecimientos, decisiones y coincidencias que sus seguidores más fervientes asocian con paralelismos bíblicos y el cumplimiento de antiguas profecías. En estos eventos muchos ven señales inequívocas de una intervención divina, argumentando que su vida y acciones reflejan las características de los personajes bíblicos que, aunque imperfectos, fueron escogidos para cumplir propósitos trascendentales. A lo largo de la historia, la Biblia nos relata cómo Dios ha utilizado a personas aparentemente inadecuadas para llevar a cabo sus planes. Moisés, criado en el lujo del palacio faraónico, lideró la liberación de su pueblo. David, un pastor joven e insignificante, fue ungido como rey. Incluso Ciro, un gobernante extranjero, fue llamado ungido en Isaías 45, siendo instrumento divino para liberar a Israel. Es en esta tradición de elegir a los inesperados donde los defensores de Trump encuentran las similitudes que apuntan a una posible conexión espiritual. Sin embargo, esta visión no está exenta de cuestionamientos. Para muchos, las señales que rodean a Trump no son más que interpretaciones subjetivas de eventos mundanos, magnificados por aquellos que buscan una narrativa religiosa. La división entre quienes lo ven como un líder terrenal y aquellos que lo consideran un instrumento de lo divino refleja una profunda influencia que la fe y la política tienen en nuestras percepciones. Esta polarización, lejos de disminuir, sigue alimentándose de cada acción y evento que marca su vida. En el video de hoy exploraremos en detalle las 7 señales que han llevado a muchos a considerar a Donald Trump como un elegido de Dios. Analizaremos estos eventos desde un enfoque histórico, bíblico y contemporáneo, cuestionando si realmente estamos presenciando la manifestación de un plan divino o simplemente la construcción de un mito moderno. Acompáñanos en esta fascinante discusión. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. El trasfondo bíblico del elegido. La Biblia está repleta de ejemplos donde Dios, en su infinita sabiduría, elige a personas inesperadas para liderar, restaurar y redimir. Este patrón divino de seleccionar a los improbables sirve para enfatizar una verdad espiritual fundamental. No es la fuerza, el estatus o la capacidad humana lo que determina el éxito, sino la voluntad y el poder de Dios manifestados a través de aquellos que Él llama. Este principio desafía las normas convencionales de liderazgo y resalta cómo lo débil puede ser usado para avergonzar a lo fuerte. Uno de los casos más destacados es Moisés, quien, a pesar de haber sido criado como príncipe en el lujo de Egipto, huye como fugitivo y pasa años como pastor en el desierto. Desde esta posición de aparente insignificancia, Dios lo llama para una misión monumental: liberar a los israelitas de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida. A pesar de sus inseguridades, incluido un problema de elocuencia que lo hacía sentirse inadecuado, Moisés se convierte en un líder transformador, demostrando que es la mano de Dios la que da poder a sus elegidos. De manera similar, David, un joven pastor de ovejas, es seleccionado por Dios para ser rey de Israel, superando a sus hermanos mayores, quienes a primera vista parecían más capacitados para la tarea.
Su victoria contra Goliat, armado únicamente con una honda y su fe, simboliza la intervención divina en situaciones que parecen imposibles. David es una personificación del patrón bíblico, alguien que, desde la perspectiva humana, no tenía las credenciales necesarias para ser un líder, pero cuya conexión con Dios lo convirtió en un rey conforme al corazón divino. En el Nuevo Testamento, este patrón culmina con Jesús, quien nace en un humilde pesebre en lugar de un palacio, como se esperaría de un líder mesiánico. Su ascendencia no lo coloca entre las élites políticas o religiosas, y su ocupación como carpintero no sugiere grandeza a los ojos del mundo. Sin embargo, su mensaje de amor, salvación y justicia trasciende su origen humilde, y a través de su sacrificio y resurrección se convierte en el Salvador que redime a toda la humanidad. Jesús redefine lo que significa ser un líder, demostrando que el verdadero poder proviene de la humildad, la compasión y la obediencia a la voluntad divina. Este trasfondo bíblico de elegir a lo inesperado para cumplir propósitos extraordinarios es el prisma a través del cual algunos interpretan la figura de Donald Trump. Con un pasado marcado por éxitos y fracasos y una personalidad polarizadora que se aleja de los modelos tradicionales de virtud, Trump no parece encajar en el perfil convencional de un elegido. Sin embargo, sus seguidores argumentan que es precisamente esta imperfección y su capacidad de desafiar las normas lo que lo hace un candidato potencial para encajar en el patrón bíblico. En su trayectoria, que incluye derrotas aparentes y resurgimientos inesperados, ven ecos de las historias de Moisés, David e incluso Ciro, el rey extranjero mencionado en Isaías 45. Pero esto plantea una pregunta esencial. ¿Es Trump realmente un instrumento de Dios? ¿O estamos ante una interpretación subjetiva que busca justificar su liderazgo a través de un marco espiritual? Para responder esto, debemos analizar con detenimiento las señales, decisiones y eventos que algunos interpretan como evidencia de un propósito divino. Este análisis nos permitirá discernir si su figura encaja realmente en un molde de los elegidos bíblicos o si simplemente refleja las complejidades de la política y la percepción humana. Primera señal: Trump y el paralelo con Ciro en Isaías 45. Entre los argumentos más utilizados para sostener la idea de que Donald Trump tiene un papel divino, destaca la conexión con Ciro, el rey persa mencionado en el capítulo 45 del libro de Isaías. Este capítulo, escrito siglos antes del nacimiento de Ciro, lo describe como un instrumento escogido por Dios para cumplir una misión trascendental: liberar al pueblo de Israel del exilio en Babilonia y permitirles regresar a Jerusalén para construir el templo. Lo notable de esta historia es que Ciro no era parte del pueblo de Dios ni seguía sus preceptos. Sin embargo, fue llamado ungido o Mesías, un término que implica una designación divina para una tarea específica. De manera similar, Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, es visto por sus seguidores más devotos como un líder improbable que llegó al poder para desempeñar un papel clave en la historia contemporánea. A lo largo de su mandato, Trump tomó decisiones que resonaron profundamente en la comunidad judía y cristiana, especialmente su reconocimiento oficial de Jerusalén como la capital de Israel, un acto que muchos consideraron cargado de simbolismo bíblico. Este paralelismo entre el número 45 de Isaías y el número ordinal de su presidencia ha sido interpretado por algunos como una coincidencia significativa, una señal de que su camino podría estar marcado por un propósito divino. Ciro, aunque no era un seguidor de la fe de Israel, cumplió un papel crucial en los planes de Dios al permitir la restauración de Jerusalén y el templo, un acto de gran trascendencia espiritual e histórica. De la misma forma, los defensores de Trump argumentan que, aunque su vida y comportamiento no encajan con el propósito de un líder religioso, sus acciones han tenido un impacto directo en el cumplimiento de lo que consideran promesas bíblicas. El traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén y su respaldo a políticas que fortalecen a Israel son interpretados como reflejos de esta conexión profética con Ciro. No obstante, este paralelo ha sido objeto de críticas y escepticismo.
Quienes se oponen a esta interpretación argumentan que vincular a Trump con Ciro es una lectura selectiva y forzada de las escrituras, más orientada por intereses políticos y religiosos que por una comprensión teológica profunda. Además, señalan que las coincidencias numéricas, como el hecho de que sea el 45º presidente, no constituyen pruebas sólidas de intervención divina, sino más bien interpretaciones subjetivas basadas en la fe. A pesar de las críticas, para sus seguidores más comprometidos, el simbolismo de Isaías 45 sigue siendo una pieza fundamental en la narrativa de Trump como un elegido de Dios. Consideran que, al igual que Ciro, Trump podría estar cumpliendo un papel dentro de un plan que supera su entendimiento y trascendiendo su vida personal o política. Incluso quienes admiten que Trump no es un líder perfecto sostienen que Dios puede usar personas inesperadas para cumplir propósitos mayores. En esta visión, la figura de Trump se convierte en un recordatorio de que, en las manos divinas, incluso los líderes más improbables pueden ser instrumentos para cambiar el curso de la historia. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. Segunda señal: Jerusalén como capital de Israel. En diciembre de 2017, Donald Trump tomó una decisión que resonaría profundamente tanto en la esfera política como en la espiritual: reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allí la embajada estadounidense. Este movimiento, que marcó un giro decisivo en la política exterior de Estados Unidos, fue recibido con entusiasmo por algunos sectores, especialmente entre los cristianos evangélicos y judíos conservadores, mientras que otros lo condenaron como un acto provocador que exacerbaba las tensiones en Medio Oriente. Más allá de las repercusiones políticas inmediatas, este evento fue interpretado por muchos como una señal que cumplía una antigua promesa bíblica sobre Jerusalén. Jerusalén, mencionada más de 800 veces en las Escrituras, ha sido siempre el epicentro espiritual del pueblo de Dios. Desde que el rey David la estableció como capital del reino de Israel y su hijo Salomón construyó el primer templo, esta ciudad ha simbolizado la presencia divina, la esperanza de restauración y el cumplimiento de las profecías. En 2 Crónicas 6:6, Dios declara: «Pero he elegido a Jerusalén para que en ella habite mi nombre». A lo largo de los siglos, incluso durante periodos de destrucción y exilio, Jerusalén ha permanecido como un faro de identidad y fe para los judíos, además de ser reverenciada por cristianos y musulmanes. El reconocimiento de Jerusalén por parte de Trump no fue solo un acto diplomático. Para sus seguidores religiosos, este movimiento tuvo un peso espiritual significativo, ya que alineaba la política estadounidense con las promesas y narrativas bíblicas. En este contexto, muchos interpretaron la decisión como una señal de que Trump estaba cumpliendo un papel divino al reforzar el estatus de Jerusalén como la ciudad eterna de Israel. Según esta perspectiva, su acto no fue casualidad, sino parte de un plan mayor que conectaba eventos actuales con los escritos proféticos de la Biblia. Algunos también ven este reconocimiento como una preparación para los eventos apocalípticos descritos en textos como Ezequiel y Apocalipsis. En Ezequiel 37, la restauración de Israel y su capital se describe como un paso crucial en el plan de Dios para reunir a su pueblo. Apocalipsis, por otro lado, presenta a Jerusalén como el escenario central del retorno de Cristo y la consumación de los tiempos. Según estas interpretaciones, al establecerse como la capital reconocida, Jerusalén vuelve a ocupar su lugar como el eje espiritual del mundo, un preludio necesario para la llegada del Mesías y la restauración final. Sin embargo, no todos comparten esta perspectiva espiritual. Los críticos de la decisión argumentan que el traslado de la embajada fue más que una estrategia política que un acto religioso, diseñado para reforzar el apoyo de la base evangélica de Trump y consolidar alianzas estratégicas con Israel. Además, muchos consideran que esta medida exacerbó los conflictos en la región, avivando tensiones con los palestinos y los países árabes que también reivindican a Jerusalén como su capital. Para estos críticos, vincular esta decisión con profecías bíblicas es una interpretación subjetiva que no refleja las complejidades políticas subyacentes.
A pesar de las divisiones, lo que es innegable es el simbolismo profundo que este acto tuvo para millones de personas. Para los creyentes que ven en la Biblia un mapa de eventos futuros, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel no es un simple cambio político, sino un hito que reafirma su fe en que las promesas divinas están en curso de cumplirse. En este sentido, el papel de Trump como facilitador de este momento lo coloca, en la percepción de muchos, como un instrumento del plan divino, un líder imperfecto pero necesario para tiempos tan complejos como los actuales. Tercera señal, los acuerdos de Abraham. En 2020, Donald Trump se convirtió en el mediador de un evento diplomático que sorprendió al mundo y marcó un precedente en las relaciones internacionales: la firma de los acuerdos de Abraham. Este pacto reunió a Israel con varios países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y posteriormente Marruecos y Sudán, en un esfuerzo por normalizar relaciones diplomáticas y establecer un camino hacia la cooperación y la paz en una región marcada por décadas de conflicto. El nombre de estos acuerdos, Acuerdos de Abraham, no fue elegido al azar, y su simbolismo resuena profundamente tanto en tiempos históricos como espirituales. Abraham es una figura central en las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. En la Biblia se le conoce como el patriarca con quienes Dios estableció un pacto eterno, prometiéndole que su descendencia sería numerosa y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. En el Islam, Ibrahim es venerado como un profeta que simboliza la sumisión total a Dios, mientras que en el cristianismo es considerado un modelo de fe. Al elegir el nombre de Abraham para estos acuerdos, se evocó la idea de unidad entre las religiones y los pueblos que reclaman su linaje espiritual, reflejando una promesa divina de reconciliación y bendición global. Desde una perspectiva bíblica, algunos interpretan los acuerdos de Abraham como un cumplimiento parcial de la promesa de Génesis 12:3. Al reunir a naciones con historias de hostilidad y construir puentes de diálogo, cooperación y reconocimiento mutuo, estos acuerdos son vistos como un paso hacia la realización de la visión de Abraham de unidad y paz. Para los seguidores de Trump, que creen en su papel como un instrumento divino, su participación como mediador de estos acuerdos es una señal de que está cumpliendo con un propósito mayor, alineado con las Escrituras. Sin embargo, este evento también trae consigo una dualidad profética. En 1 Tesalonicenses 5:3, las Escrituras advierten: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Para algunos cristianos, este versículo sugiere que cualquier anuncio de paz en Medio Oriente podría ser un preludio de eventos apocalípticos, marcando el inicio de un periodo de tribulación. Desde esta perspectiva, los acuerdos de Abraham no solo son motivo de esperanza, sino también una advertencia de que se está cumpliendo profecías relacionadas con los últimos tiempos. Este contraste entre la alegría de la paz y la cautela ante su posible significado escatológico añade una capa de complejidad a la interpretación de este evento. Por otro lado, hay quienes argumentan que los acuerdos de Abraham fueron más un movimiento estratégico que una manifestación divina. En términos políticos, los acuerdos fortalecieron las alianzas de Estados Unidos con Israel y los países árabes firmantes, consolidando su influencia en la región y creando un frente común contra Irán, percibido como una amenaza compartida. Desde esta visión, Trump actuó como un líder pragmático que supo aprovechar una oportunidad histórica para consolidar su legado diplomático, más que como un mediador inspirado por un propósito celestial. A pesar de las interpretaciones divididas, lo que es innegable es el impacto histórico y simbólico de los acuerdos de Abraham. Para los creyentes que ven estos eventos a través del lente de la fe, los acuerdos son un eco de las promesas divinas, un recordatorio de que las palabras de las Escrituras siguen vivas en los acontecimientos modernos. Al mismo tiempo, la tensión entre esperanza y advertencia subraya la complejidad de discernir si estos eventos son un avance hacia la paz duradera o el inicio de una etapa crucial con el cumplimiento de las profecías bíblicas. En cualquiera de los casos, el papel de Trump como facilitador de este momento lo coloca en el centro de una narrativa que trasciende la política, proyectándolo como un actor en un escenario donde lo terrenal y lo divino se entrelazan. Cuarta señal:
el conflicto en Israel tras su derrota electoral. La salida de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos en 2020 marcó un cambio significativo en la política global, particularmente en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Poco tiempo después de su derrota electoral, la región de Medio Oriente y específicamente Israel experimentó un aumento en las tensiones y conflictos, incluyendo enfrentamientos violentos y un recrudecimiento de las hostilidades con grupos armados en Gaza y otros territorios vecinos. Para algunos observadores, especialmente entre los seguidores de Trump, que ven su mandato como parte de un propósito divino, esta escalada no fue una simple coincidencia, sino un indicador de que su ausencia dejó a Israel expuesto en un momento crítico. Esta interpretación encuentra eco en las profecías bíblicas, particularmente en Zacarías 12, donde se describe a Jerusalén como una copa de temblor para todas las naciones. Según este pasaje, la ciudad sagrada será un punto central de conflicto hasta los últimos días, atrayendo la atención y el enfrentamiento de las naciones del mundo. Para los creyentes en el propósito profético de Trump, su rol como protector de Israel fue fundamental para mantener la estabilidad en la región y su salida de la Casa Blanca permitió que se desataran los eventos predichos en las Escrituras. En este contexto, el resurgimiento de la violencia es interpretado como una señal de que las profecías están avanzando hacia su cumplimiento. Durante su mandato, Trump implementó políticas que consolidaron una relación sin precedentes con Israel, incluyendo el reconocimiento de Jerusalén como su capital, el respaldo a su soberanía en los Altos de Golán y el impulso de los acuerdos diplomáticos históricos como los Acuerdos de Abraham. Estas medidas no solo reforzaron los lazos entre ambos países, sino que también posicionaron a Estados Unidos como un aliado incondicional de Israel bajo su liderazgo. Tras su salida, algunos sectores percibieron un debilitamiento en este respaldo, lo que, según ellos, creó un vacío que exacerbó la fragilidad de la región y permitió que los conflictos latentes se intensificaran. No obstante, esta perspectiva es objeto de debate. Muchos expertos en política internacional y analistas históricos argumentan que los conflictos en Medio Oriente tienen raíces profundas y complejas que trascienden cualquier administración o figura política. Las tensiones entre israelitas y palestinos, así como entre Israel y sus vecinos árabes, han sido una constante durante décadas, alimentadas por disputas territoriales, religiosas y culturales, que van mucho más allá de las decisiones de un solo líder. Desde esta visión, atribuir el conflicto a la salida de Trump es simplificar demasiado un problema intrincado que requiere soluciones multilaterales y a largo plazo. A pesar de las críticas, para los seguidores que consideran a Trump como un instrumento divino, su ausencia marca un punto de inflexión en el destino de Israel. En su interpretación, los conflictos surgidos tras su derrota electoral no solo confirman su papel como protector designado por Dios, sino que también subrayan la importancia de su liderazgo en momentos cruciales. Esta narrativa refuerza la idea de que Trump no fue un líder convencional, sino alguien cuya influencia estaba alineada con un propósito espiritual mayor, destinado a fortalecer al pueblo elegido en un tiempo de desafíos y tribulaciones. En este marco, el conflicto en Israel tras la salida de Trump se convierte en mucho más que un evento político. Se interpreta como una señal de que el curso de la historia está avanzando hacia un desenlace profetizado, en el que Israel sigue siendo el eje central de los planes divinos. Ya sea que estas interpretaciones sean vistas como fe genuina o como subjetivas, el impacto de los eventos no deja de resonar en quienes buscan comprender la conexión entre lo político y lo espiritual en un mundo cada vez más incierto. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like. Y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. Quinta señal. El disparo fallido en Butler, Pensilvania. En julio de 2024, Donald Trump protagonizó un evento que muchos de sus seguidores consideran más que una coincidencia. Durante un mitin político en Butler, Pensilvania, Trump se salvó por escasos milímetros de un disparo dirigido hacia él. En medio del fervor del evento, un tirador anónimo apuntó al expresidente, pero un movimiento aparentemente casual de Trump, un giro de cabeza para observar un cartel entre la multitud, hizo que la bala apenas rozara su oreja.
Este incidente, que podría haber tenido consecuencias trágicas, ha sido interpretado por algunos como una clara muestra de intervención divina, un testimonio de que su vida está protegida por un propósito superior. La narrativa de líderes preservados milagrosamente por Dios no es nueva en la historia bíblica. David, perseguido incansablemente por el rey Saúl, fue salvado repetidamente de situaciones que parecían inevitables. Su victoria contra Goliat, con nada más que una onda, también fue vista como un acto de intervención divina. Por su parte, Daniel, lanzado al foso de los leones por su fe inquebrantable, salió ileso gracias a la protección de Dios, quien envió un ángel para cerrar las fauces de los animales. Estos relatos han inspirado a generaciones de creyentes a ver en las aparentes coincidencias de sus líderes señales de que están destinados a cumplir una misión mayor. Para los seguidores de Trump, que creen en su papel como un elegido, el disparo fallido en Butler encaja perfectamente en este patrón. Argumentan que su supervivencia no fue simplemente el resultado de un acto fortuito, sino una evidencia tangible de que está bajo una protección especial. Este evento, según ellos, confirma que Trump tiene un propósito aún por cumplir, uno que trasciende lo político y se adelanta en el ámbito de lo espiritual. En esta visión, su vida está en manos de un poder superior que lo preserva hasta que su misión esté completa. Por otro lado, existen quienes ven este evento desde una perspectiva mucho más pragmática. Algunos analistas consideran que lo sucedido en Butler no es más que un ejemplo del tipo de amenaza constante que enfrentan los líderes políticos de alto perfil, particularmente figuras polarizadoras como Trump. En este contexto, su supervivencia sería un golpe de suerte o el resultado de la imperfección de la ejecución del ataque. Esta visión se refuerza con la idea de que interpretar este incidente como un acto divino puede ser más un reflejo de las creencias de sus seguidores que de una intervención sobrenatural real. Sin embargo, para quienes interpretan el mundo a través del prisma de la fe, el evento en Butler es un recordatorio poderoso de que nada ocurre sin un propósito mayor. El Salmo 91, uno de los textos más citados sobre la protección divina, dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este versículo se ha utilizado para describir cómo Dios protege a quienes han sido designados para cumplir un destino significativo. En este caso, la bala que apenas tocó a Trump sería un símbolo de que su vida está protegida para cumplir con ese destino. Al final, la interpretación de este incidente depende en gran medida de la perspectiva de cada individuo. Para algunos es un ejemplo claro de la protección divina, para otros simplemente un giro del azar. Lo que es innegable es que este evento se suma a la narrativa que rodea a Trump como una figura polarizadora y enigmática, cuyo papel en la historia continúa generando debate. Ya sea como un líder político astuto o como un elegido divino, el disparo fallido en Butler es una de esas anécdotas que refuerzan la creencia de sus seguidores en que su vida está marcada por algo más grande que las circunstancias humanas. Sexta señal: la defensa de la vida. Durante su mandato como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump adoptó una postura decididamente firme en contra del aborto, impulsando políticas que favorecían la protección de la vida desde la concepción. Este enfoque no solo se limitó a propuestas políticas concretas, sino que se tradujo en una serie de acciones y decisiones clave que tuvieron un impacto profundo en la política estadounidense y en la relación entre el gobierno y la comunidad religiosa. Su defensa activa de los principios pro vida, sumada a la nominación de jueces conservadores para la Corte Suprema, culminó en un giro significativo en la jurisprudencia sobre el aborto, especialmente con decisiones que buscaron desmantelar el precedente histórico de Roe Wade, una sentencia que había legalizado el aborto en 1973. Trump promovió una agenda política que se alineaba estrechamente con los valores de la comunidad cristiana, en particular aquellos que defienden la vida como un don sagrado y que creen que la vida humana debe ser protegida desde su concepción. Para muchos en esta comunidad, el rechazo del aborto no era simplemente una cuestión política pública, sino una manifestación de principios profundamente espirituales que reflejan el mandato divino de preservar y proteger la vida humana.
De hecho, sus seguidores interpretaron sus acciones como un compromiso con estos valores religiosos y éticos, viéndolos como una respuesta concreta a las enseñanzas bíblicas sobre la santidad de la vida. Uno de los pasajes más citados por quienes defienden la postura provida proviene del Salmo 139, un versículo ampliamente utilizado en este contexto que dice: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Este versículo es fundamental para comprender la perspectiva bíblica sobre la vida humana, ya que resalta la convicción de que cada ser humano es una creación directa de Dios. La vida, según este pasaje, comienza no en el momento del nacimiento, sino en el seno materno, y como tal merece una protección especial. Este entendimiento subraya la creencia de que la vida es un don divino que no solo tiene valor intrínseco, sino que debe ser defendido con celo, especialmente en sus etapas más vulnerables, como lo es el embarazo temprano. Para muchos cristianos, las políticas pro vida de Trump, como la restricción del acceso al aborto y el recorte de fondos a organizaciones como Planned Parenthood, no fueron meramente decisiones políticas, sino manifestaciones de una fidelidad a los principios divinos y una clara declaración de la importancia de defender lo que consideran un principio básico de la moral cristiana. La vida humana es sagrada desde su inicio. La postura del presidente fue vista por estos grupos como un acto de valentía en un contexto cultural en que el aborto se ha normalizado en muchas partes del mundo y que se percibe como un ataque a los valores fundamentales sobre los que se construye la sociedad. Además, una de las acciones más significativas que Trump tomó durante su mandato fue la nominación de 3 jueces conservadores para la Corte Suprema: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Estas nominaciones fueron cruciales, no solo por la ideología conservadora de los jueces, sino por el hecho de que representaban una oportunidad para reconsiderar y posiblemente revertir el fallo de Roe Wade, quien había sido la base legal para la legalización del aborto en todo el país durante más de 4 décadas. Este cambio en la composición de la Corte Suprema abrió las puertas a nuevas interpretaciones de la ley que podrían llevar a una reducción en el acceso al aborto o incluso a su ilegalización en algunos estados. Sin embargo, la postura pro vida de Trump y sus seguidores no estuvo exenta de controversia. Sus detractores argumentaron que sus políticas y decisiones judiciales eran motivadas principalmente por intereses políticos, buscando ganarse el apoyo de una base conservadora y religiosa en lugar de una verdadera convicción ética o religiosa. Desde esta perspectiva, las acciones de Trump podrían ser vistas más como una estrategia para consolidar su poder y asegurar su reelección que como un esfuerzo genuino por defender la vida en sus términos más espirituales. Para los detractores, las políticas pro vida de Trump fueron también una manifestación de una visión del mundo conservadora y, en muchos casos, anticuada, que rechaza los avances sociales y los derechos reproductivos de las mujeres. Desde este punto de vista, las restricciones al aborto eran vistas como un ataque a la autonomía femenina y a la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Además, se argumentó que la imposición de políticas pro vida pueden tener repercusiones negativas para las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones difíciles o en condiciones de vulnerabilidad. Por el contrario, para sus seguidores más fervientes, la defensa de la vida era un compromiso que iba más allá de la figura del presidente como un líder político, ya que era visto como un alineamiento con los principios divinos que subrayan la importancia de la vida humana como un bien sagrado. Muchos creyeron que, al tomar decisiones pro vida, Trump estaba actuando en nombre de algo mucho más grande que la política, una misión moral que estaba guiada por la fe cristiana. En su visión, Trump no solo era un líder político, sino un líder espiritual que luchaba por la protección de lo que consideraban el más fundamental de los derechos, el derecho a la vida. Este enfoque pro vida fue particularmente resonante entre las comunidades religiosas conservadoras, que se sintieron inspiradas por lo que percibían como un retorno a los valores cristianos tradicionales, especialmente en un momento en que muchos sentían que la cultura estadounidense estaba perdiendo su sentido moral. La postura de Trump fue vista por estos grupos como una reafirmación de los valores bíblicos en un mundo cada vez más secularizado, donde las normas éticas sobre la vida y la moralidad eran percibidas como cada vez más flexibles y relativistas. Séptima señal: la libertad religiosa.
Trump también defendió la libertad religiosa durante su administración, firmando órdenes ejecutivas que protegían a las organizaciones religiosas y su derecho a operar según sus creencias. En un tiempo donde la expresión de la fe enfrenta desafíos crecientes, estas medidas fueron vistas como un apoyo decidido a los valores cristianos. Jesús dijo: "Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Juan 8:32. Para muchos creyentes, las acciones de Trump en defensa de la libertad religiosa son un eco de este mensaje. Sin embargo, otros argumentan que estas medidas fueron más políticas que espirituales, diseñadas para apelar a su base evangélica. Las señales que rodean la vida y el mandato de Donald Trump son para algunos pruebas de que es un elegido de Dios, para otros son interpretaciones subjetivas de eventos políticos y casualidades. Lo que es innegable es que Trump ha trascendido la política para convertirse en un símbolo de esperanza, controversia y reflexión espiritual. La pregunta sigue abierta. ¿Es Trump realmente un instrumento divino o simplemente un líder que ha capturado la imaginación de quienes buscan un significado en un mundo caótico? La respuesta, como tantas otras en la historia, dependerá de la fe, las perspectivas y la experiencia de cada uno. Hermano mío que llegaste hasta esta parte del video, deseo que en todos tus caminos te vaya bien. Es por eso que deseo que busques cada vez más de Dios. No te quedes solo con lo que te he dicho en este video. Búscalo cada día que Él está esperando por ti. Hasta la próxima, mis hermanos.